Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Estación Central. Estamos completamente en vivo a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias por sintonizarnos en el canal 25.1 de C7 Noticias. Gracias, también saludamos con mucho gusto a las personas que nos sintonizan a través de C7 Radio, 96.3 de FM y 630 de AM. Y si usted no lo puede hacer por cualquiera de estos dos medios, bueno, pues a través de nuestra página web www.c7jalisco.com puede sintonizarnos. Y por cierto, nos dará mucho gusto que usted se haga presente con sus comentarios, con sus puntos de vista, porque esta semana nuestro tema es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Le comparto algunos datos rápidamente. Conforme a la definición de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, las personas con discapacidad incluyen a aquellas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. En el caso de México, más personas entrevistadas en una encuesta que hizo una empresa encuestadora dijeron decir que tenían algún miembro, algún amigo o algún familiar con discapacidad de movimiento. Cabe señalar que de la medición del 2003 al 2012 en México hubo un aumento de 12 puntos en personas identificadas con esta característica en México, seguido de la discapacidad del lenguaje con 19% y discapacidad mental con 18%. Estos son algunos de los datos que tienen que ver con nuestro tema. Les recuerdo, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En una sola palabra, ¿usted cómo definiría discapacidad en Jalisco? Esperamos comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-Est Central. Los miércoles corresponde el turno a los jóvenes, así que saludo con mucho gusto a Marcelino Hurtado Martínez, a Marcelino González, te cambié el apellido, perdón. No, Marcelino González representa Altavoz esta tarde. ¿Cómo estás, Marcelino? Muy bien, Bebo, ¿y tú? Bien, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti. También saludamos a Óscar Augusto Juárez Mora, él es integrante de Somos Más 131 de El ITESO e invitado de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. Óscar, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Pues bien, una palabra o un término corto, digo, porque también puede ser complicado, ¿no? Definir en una sola palabra, discapacidad en Jalisco. ¿Una palabra, Marcelino, o un término? Yo lo dejaría en un término, en un concepto de rezago institucional. Ajá, sí. ¿Por qué lo defines así? En los últimos 20 años no se ha visto alguna propuesta en materia pro las personas con discapacidad. ¿No se ha visto una propuesta interesante, una propuesta buena para que les ayude a mejorar su calidad de vida, ¿no? Sea desde cuestiones de movilidad, de telecomunicaciones, de acceso a la información, de acceso a la educación? Creo que no se ha visto alguna propuesta interesante, ¿no? Ok. Sí. Rezago institucional. Sí. Vamos a ver qué nos dice Óscar Augusto Juárez. Una palabra para definir discapacidad en Jalisco. Yo creo que la palabra correcta sería exclusión, debido a una serie de conceptos que muchas veces a la hora de crear programas, ya sea por parte del gobierno o incluso por parte de cómo utilizamos nosotros el término cotidianamente, se pierde. Está, por ejemplo, el programa Jalisco Incluyente, pero habría que hacer, yo creo, de entrada una diferenciación entre lo que es incluir y lo que es integrar. Ajá. Entonces... ¿Tú cómo, porque esto precisamente se habló ayer en la mesa, incluir e integrar? ¿Tú cómo defines estos dos términos? ¿Cómo están claros para ti? Creo que lo importante más que, o sea, de entrada hay que diferenciarlos, pero no hay que dejarlos uno de aislado. lado. Ajá. Van de la mano. Claro. Entonces, si tomamos solamente una inclusión, por ejemplo, estamos haciendo que las personas con discapacidad, con sus limitantes, se incluyan a una sociedad que ya está previamente establecida y que no tiene, y que tiene que formular en base a estos programas de inclusión, adecuar las cosas, cuando si hablamos de una integración es de ambas partes, no que solamente las personas con discapacidad se integren, sino las personas normales, entre comillas, también se integran en ese mundo, porque es una percepción de realidades diferentes. Yo percibo una realidad distinta a una persona que tiene discapacidad motora, a una persona que es invidente. Son realidades que están
alejadas y la idea es como juntar esas realidades y no solamente que ellos se acerquen a nuestra realidad. Es un binomio, ¿no? En la Exactamente, sociedad. va de la mano. Ajá, va de la mano. ¿Consideran ustedes que las personas que no tienen una discapacidad identifican bien cuáles son las discapacidades? Porque ayer se platicaba acerca de las estadísticas, que hay gente que dice, no, pues no porque no escuche bien, ya es una persona con discapacidad. O sea, las personas tenemos un concepto muy corto, muy limitado acerca de la discapacidad. ¿Qué opinan, Marcelino? Yo creo que sí. Yo creo que en general entendemos como discapacidad pues una persona que anda en silla de ruedas, ¿no? Yo creo que en términos generales le podemos preguntar a cualquier persona y esa será su primer definición tal vez, pero conociendo o hablando un poquito más del tema de la discapacidad, pues vemos que existen otro tipo de discapacidades, ¿no? Como de la vista, del oído, del habla. Y como tú dices, muchas veces no hay una inclusión o no hay un fomento hacia tratar de buscar y de ver por las personas que tienen otro tipo de discapacidades. O sea, simplemente con el hecho de que en la televisión no existan los subtítulos, ahí ya estamos dejando afuera, estamos excluyendo a cierto sector de personas con una discapacidad, ya no pueden... Discapacidad auditiva ya no pueden pues, escuchar las noticias, ¿no? Por así decirlo. Oscar, ¿qué opinas? Sí, también concuerdo con eso, que muchas veces incluso si nos vamos como a buscar discapacidad en Google, regularmente nos remite a una persona en silla de ruedas. Cuando existe, como ya lo dijo mi compañero, tanto discapacidad visual, discapacidad auditiva, ciertos tipos de retraso en diferente medida también, porque eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, muchas veces podemos ver una persona y si no la vemos con el estereotipo ya de una persona discapacitada, no se toma como tal. Entonces, hay también que entender que hay diferentes tipos de discapacidad, diferentes grados de discapacidad y sobre todo que no se integren, no se incluyen con ejemplos muy, muy claros como esto. O sea, ¿cuántos programas tienen para personas que no pueden escuchar a alguien que esté ahí traduciendo? Lenguaje de señas. Exactamente. Y en general, o sea, la infraestructura de la ciudad y todo esto no es adecuada para personas invidentes, para personas que están en silla de ruedas, incluso los mismos camiones a alguien que tenga alguna discapacidad, algún retraso mental, síndrome de Down, etcétera. Es muy complicado también por la manera en la cual está estructurado y la manera en la cual se mueve, que es un ritmo totalmente diferente. Por eso yo te decía, es adecuarlos a una realidad, que es la realidad que vivimos nosotros cotidianamente, pero nosotros no nos estamos también viendo de qué lado podemos meternos para hacer una conjunción entre ambas partes. De regreso al corte vamos a hablar precisamente de la integración de las personas con discapacidad hacia una sociedad productiva, económica y social. Entonces, pues bueno, ya nos adentraremos en esto, qué es lo que falta, cómo hacerle, cómo estamos actualmente. Esta tarde estamos hablando del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y nos acompañan Marcelino González, representante de Altavoz. Él define el término discapacidad en Jalisco con la palabra rezago institucional, término rezago institucional. Por su parte, Óscar Augusto Juárez Mora, también invitado en esta mesa, integrante de Somos Más de 131 del ITESO e invitado de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132, define discapacidad en Jalisco con la palabra exclusión. Estamos esperando que llegue a esta mesa Alaide Hurtado Martínez, estudiante de Psicología de la Universidad de Guadalajara y representante de la Federación de Estudiantes Universitarios de la FEU Confirón. Esperemos que nos acompañen en esta mesa en unos momentos más. ¿Usted qué opina acerca de la integración de las personas con discapacidad y las personas, como ya comentaba Óscar, normales, cito entre comillas, de integrar a la sociedad a estas personas que tienen alguna discapacidad? 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.